Hola a todos. Ahora el video que viene es para poder revisar juntos el contenido nuevo que es multiplicación de fracciones. Para ello vamos a revisar un PowerPoint que hice explicando cómo se hace y qué ejercicios vamos a realizar. Entonces, antes de adentrarnos en la multiplicación de fracciones, quiero que recordemos de qué se trata la multiplicación en sí, cuál es el concepto que está detrás. Entonces, ¿qué quiero decir cuando yo digo 3 por 4? ¿Cómo lo puedo representar? ¿Qué significa? Para representarlo gráficamente, podemos principalmente utilizar dos maneras. La primera es donde decimos que 3 por 4 es lo mismo que decir 3 veces 4. Y entonces repito 3 veces una cantidad determinada, que en este caso serían 4 manzanas. Pueden ser manzanas, perritos, gatitos, plátanos, frazadas, ¿verdad? Pueden ser un montón de objetos. Y la otra manera es representarlo en una figura geométrica. En este caso tengo un rectángulo. ¿Y cómo lo hago? Represento 3 espacios en la horizontal hacia la derecha y luego 4 espacios hacia abajo, ¿sí? En lo vertical. Y así tenemos la representación gráfica de 3 por 4. Esto es lo que hacemos cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, el área de una figura, ¿sí? Lo que estamos haciendo es contar los cuadraditos que hay cuando yo multiplico esto por esto. En ambas representaciones podemos ver que el total de la multiplicación es 12, ¿verdad? En las manzanas yo cuento cada una de ellas y en total tengo 12. Y en este caso, si yo cuento cada uno de los cuadraditos que se formaron, son 12. Para la multiplicación de fracciones nos va a ser especialmente útil la segunda representación, es decir, la representación del rectángulo, ¿sí? Pero antes de graficar la multiplicación de fracciones, quiero que llevemos la atención a un aspecto particular, que es el siguiente. La multiplicación de dos fracciones como 3 cuartos por 1 medio se lee de la siguiente manera, 3 cuartos de 1 medio, ¿sí? Esto nos va a ser especialmente importante a la hora de entender qué es lo que pasa cuando yo lo grafico, ¿sí? Entonces, ahora ya estamos preparados para poder seguir con la gráfica de la multiplicación de dos fracciones. Para ello, voy a dejar acá nuestra ayuda a memoria de la multiplicación, del gráfico, perdón, de la multiplicación de 3 por 4, ¿sí? Para acordarnos cómo era que funcionaba esta lógica. Entonces, 3 cuartos por 1 medio. Y digo, tengo mi rectángulo, tengo 3 cuartos y voy a dibujar 3 cuartos en la vertical. Es decir, tengo 3 partes y voy a pintar de celeste, tengo 4 partes, perdón, y solo voy a pintar 3. Con el 1 medio hago lo mismo. Voy a dibujar un medio y lo voy a representar en sentido horizontal. Entonces ahí tengo mi 1 medio representado. Fíjense que hay una zona en la que se intersectaron estas dos representaciones. Esa es la zona que representa el resultado, ¿sí? Entonces, el resultado de esta multiplicación de 1 medio por 3 cuartos es igual a esta parte que está dentro del óvalo de nuestra representación, ¿sí? Y ¿cómo sabemos cuánto es? Igual que cuando miramos cualquier fracción. Entonces yo digo, tengo 1, 2, 3 pedacitos, 3 partes pintadas de rojo, ¿de cuántos? Tengo aquí el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, el resultado va a ser 3 partes de rojo de 8, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de nuestra multiplicación de 3 cuartos por 1 medio es igual a 3 octavos. Y en esto quiero que recuerden el primer punto que les dije, que la multiplicación de dos fracciones se lee como 3 cuartos de 1 medio. Si se fijan en esta representación y recuerdan que en verde nosotros habíamos pintado el 1 medio, efectivamente son
3/4 de 1/2. ¿Se entiende? ¿Cómo lo hacemos en lenguaje matemático? La multiplicación de fracciones en lenguaje matemático es una de las operaciones más fáciles que podemos hacer con fracciones. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y los denominadores por separado. Es decir, yo tengo 1/2 por 3/4, que es igual, y escribo la rayita aquí de la fracción, ¿sí? Y digo 1 por 3 partido por 2 por 4. Y el resultado, mantengo los numeradores donde corresponden en el numerador y los denominadores en el denominador. Por lo tanto, el resultado es 1 por 3, 3, partido por 2 por 4, 8. Entonces el resultado es 3/8. Veamos otro ejemplo. 2/5 por 3/4. De nuevo lo vemos gráficamente. Tengo los 2/5 representados de forma horizontal y tengo los 3/4 representados de forma vertical. Si yo junto ambas representaciones, el lugar donde se intersectan, ¿sí?, es el resultado. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De cuántos? De 20. Aquí en lenguaje matemático lo puedo ver. 2/5 por 3/4 es igual a 2 por 3 partido por 5 por 4. 2 por 3 es 6, que lo mantengo en el numerador, partido por 5 por 4, que es 20. Por lo tanto, esta parte, que es donde se juntan ambas intersecciones, es igual a 6/20. ¡Ojo! ¿Sí? Recuerden que de ser posible, siempre debes simplificar las fracciones, es decir, escribirlas como una fracción irreductible. Por ejemplo, en este caso, los 6/20, ambos números son pares, es decir, ambos números son divisibles por 2. Por lo tanto, 6/20 yo lo puedo escribir de una forma más pequeñita, ¿sí? Yo puedo reducir esa fracción. Si yo simplifico el 6/20 por 2, es decir, divido el 6 por 2 y divido el 20 por 2, me da igual a 3 décimos. Y ese es el resultado final. Entonces, ahora les toca a ustedes practicar y para ello deben realizar las actividades de las páginas 22 y 23 de sus cuadernillos de ejercicios. Si no lo tienes, a continuación en este video están las imágenes de dichas páginas, así que solo tienes que dejar pasar el video. Esta es la página 22 del cuadernillo de ejercicios. Si se fijan, les piden hacer gráficamente las siguientes multiplicaciones, que era lo que hacíamos antes, ¿sí? Hacia el lado dibujo, por ejemplo, el 1/3 y hacia abajo dibujo el 1/6. Y el espacio que se intersecte va a ser el resultado y lo escribo allí. Lo mismo para estos. Y acá unir cada multiplicación con su producto. Tenemos multiplicaciones, ahí eso ya pueden utilizar el algoritmo y tienen acá los productos. Luego seguimos en la página 22 y calculamos los resultados de estas multiplicaciones. Recuerden que aquí en el caso de 6, es lo mismo que decir 6 enteros. 6 partido por 1, ¿sí? Por lo tanto, el 6 debo multiplicarlo con los números de arriba, ¿sí? Lo mismo aquí en el 19, es lo mismo que decir 19 enteros, ¿sí? 19 partido por 1. Por lo tanto, el 19 se multiplica con los numeradores. Y finalmente completa cada multiplicación considerando que el producto es la fracción central, es decir, 3 por ¿qué multiplicación me da igual a 3/5? Recordar que 3 es lo mismo que en el caso del 6 y el 19, es igual a 3 partido por 1, ¿sí? 6/5 aquí lo tengo que multiplicar por algo, 3/20 lo tengo que multiplicar y 2/7 también. Recuerden que puede ocurrir lo mismo que en el caso de los 6/20, que eran lo mismo que decir 3 décimos, ¿sí? Así que para que lo tengan ahí en consideración.
La página 23 resuelve los problemas y comprueba el resultado usando una estrategia distinta a lo utilizado. Observa el ejemplo. Entonces tenemos aquí un problema y me dicen aquí la comprobación. ¿Sí? Ustedes resuelven y después comprueban utilizando una estrategia distinta, que puede ser, por ejemplo, gráfica. Entonces, acá están los dos ejercicios de la página 23. Con eso terminamos. Mucho éxito, que les vaya muy bien. Estamos hablando.